Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro medio de comunicación. Ojo con lo que está pasando en Europa. Hemos encontrado varios medios de comunicación que hacen referencia a un tema que es evidentemente preocupante. Es muy preocupante para Europa y debe ser preocupante para el mundo. Em, a veces yo creo que quienes toman decisiones eh, no logran desarrollar lo que se conoce la capacidad de abstracción, esto es adelantar escenarios. Y no visualizaron lo que está pasando en Europa o sencillamente lo visualizaron y no le dieron mayor importancia. Eh, Alemania se está rearmando, tiene un complejo industrial de primer nivel y es el primer plan militar que tiene Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. En conjunto con ese tema, en Alemania surge con muchísima fuerza un partido de extrema derecha que ha logrado sortear las dificultades y se posiciona como la segunda fuerza política más importante en Alemania. Entonces esta confluencia de factores a mí en general, a nosotros aquí en Sala de Prensa en general nos preocupa y queremos desarrollar este tema ahora en esta lectura de prensa, así que quédate aquí en los próximos 10 minutitos. Dice, Alemania se rearma y supervisa a los hombres en edad militar. Alemania se prepara para una futura guerra. La guerra de Ucrania, las tensiones en el seno de la OTAN entre americanos y europeos y la necesidad de reindustrializar el país ante la crisis de sectores como el automovilístico explican las nuevas políticas. Por un lado se apuesta por el rearme invirtiendo en la industria armamentística y por otro se reforma la ley de servicio militar con medidas preparatorias de una movilización futura en caso de necesidad. La nueva ley de conscripción dice a quién afecta a hombres a partir de los 17 y hasta los 45 años, edad de posible obligación militar, que se exige debes obtener una autorización previa de el Carry Center de la Bundesheer, Centro de Carrera de las Fuerzas Armadas. Si planeas salir de Alemania por más de 3 meses, por ejemplo, si hay que pedir permiso. Viajes cortos no afecta. Turismo, vacaciones o estancia de menos de 3 meses siguen siendo libres sin ningún permiso especial, pero si vas a estar más tiempo fuera, tienes que pedir permiso. En fin. Alemania está marcando el camino de lo que podría ser un esfuerzo continental mucho mayor. Durante décadas Alemania evitó cualquier gesto, esta nota es de Miguel Jorge, para él es el crédito de esta información. Alemania evitó cualquier gesto que recordara su pasado militar, hasta el punto de que incluso hablar de estrategia propia generaba incomodidad política. Ese reflejo tenía raíces profundas, el 1 de septiembre del 39, la invasión a Polonia, ya conocemos la historia. Por la Alemania nazi marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y dejó una huella que condicionó durante generaciones la forma en que el país entendía el uso de la fuerza. Casi un siglo después ese silencio empieza a romperse, pero en un contexto radicalmente distinto. Alemania ha dado un paso que rompe con décadas de cautela estratégica al presentar su primera estrategia militar integral en la era moderna, un documento de 35 páginas que asume sin rodeos que el entorno de seguridad europeo ha cambiado de forma irreversible. En este sentido, la invasión a Ucrania ha actuado como un catalizador de cambio profundo en la mentalidad alemana, obligando a Berlín a pasar de un papel contenido dentro de la OTAN a uno mucho más activo y definitorio. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania no solo habla de contribuir, sino liderar, dejando atrás su tradicional incomodidad con el protagonismo militar. Los alemanes tienen un tema con los rusos, evidentemente, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por los rusos. Pero siento yo que los rusos son más bien una excusa para esto, para reactivar su maltrecha economía. Se confían en el rearme. La guerra
y esto lo hemos mencionado en otros momentos, en otros despachos, la guerra es una industria y es una industria que genera muchos millones de dólares. Es tal vez la industria o una de las industrias, insisto, más importantes en el mundo. Hay pérdida de vida humana, por supuesto, pero parecen ser un tema absolutamente menor para estas grandes empresas que viven de la industria militar. Las industrias militares son un motor de desarrollo de las naciones. Empresas como Rheinmetall aprietan el acelerador, beneficiados con el objetivo de europeizar la inversión en defensa. ¿Qué dice esta nota? Las cuentas no son tan claras ni los sectores aludidos tienen un peso equivalente. La industria del armamento da empleo directo o indirecto a 500.000 de trabajadores y representa un 1% del PIB alemán. De la automoción en su conjunto dependen 5,5 millones de puestos de trabajo y aportan un 4,5 al PIB. Es la columna vertebral de la industria germana, incluso estando en crisis. Pero es cierto que uno y otro sector están en dinámicas opuestas. El del armamento está en auge, mientras que al Made in Germany del motor le ocurre lo contrario. Desde Bruselas se impulsa una europeización de la inversión en defensa, precipitada por la amenaza rusa y el miedo a que Estados Unidos abandone su suerte a Kiev y a sus aliados europeos. La industria armamentística mundial ha disparado su facturación con un incremento del 6%, según el informe de venta de los 100 grandes fabricantes del sector del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. La guerra en Ucrania es el gran motor de este ascenso. Según CIPRI, la guerra en Ucrania es el gran motor de este ascenso. Los gobiernos confían más en el rearme que en la diplomacia. Ojo, obvio que Alemania tiene todo un tema con Rusia, pero esto es más industria, más economía que otra cosa. Y utilizan evidentemente la excusa de Rusia y el temor de Rusia, que se queda solo en Ucrania, puede Rusia avanzar. El plan de Alemania para construir el mayor ejército de Europa y duplicar su presupuesto militar ante la amenaza de Rusia. En su columna en Infobae al mediodía, Andrei Servin-Pont analizó el megaplan del rearme alemán. Más presupuesto, tropas y tecnología para enfrentar la amenaza de Rusia y liderar la defensa europea. Dice, durante la misión precisó Infobae que el gobierno alemán busca elevar el presupuesto de defensa al 3,5% del PIB para el año 2035, PBI, pero es lo mismo que el PIB, para el 2035 y alcanzar los 152.800 millones de euros anuales, además de pasar de 185.000 a 260 soldados activos en la próxima década. Alemania se prepara para ser el mayor ejército de Europa el año 2039 y no estoy hablando de 1939, estoy hablando del 2039, está bien eso. Qué paradojas de la historia, pero es lo que están planificando, planteó el columnista. El objetivo final es convertirse en una de las mayores fuerzas militares que hay en territorio europeo, lo que implica ampliar tanto la tropa activa como los cuadros de reservistas, pasar de 60.000 a 200.000 el año 2033 y conformar una fuerza de 460.000 efectivos disponibles para una eventual movilización. Ahí entra lo que les señalaba antes, esto del refuerzo de la ley de conscripción que impide a los ciudadanos alemanes entre 17 y 45 años salir del país por un tiempo prolongado. Deben estar disponibles para la conscripción. Y lo último que cierra el cuadro, creo yo, es esto, el crecimiento del partido de extrema derecha alemán, incompatible con la democracia. ¿Por qué la inteligencia alemana clasificó como grupo extremista a AfD, el segundo partido más votado del país en Alemania? Se llama el Partido Alternativa por Alemania. Ha sido asignado como una organización de extrema derecha por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania. La comprensión del pueblo basada en la etnicidad, la etnia y la ascendencia que prevalece dentro del partido es incompatible con el orden democrático libre, declaró la Agencia de Inteligencia Nacional en un comunicado. Este partido quedó en segundo lugar en las elecciones federales de febrero, obteniendo un récord de 152 escaños en el Parlamento de 630,
con el 20,8% de los votos. La noticia llega cuando el Parlamento alemán, la Bundestag, se prepara para la votación de la próxima semana para confirmar al líder conservador Friedrich Merz como canciller al frente de una coalición con los socialdemócratas de centro de izquierda. Entonces, la ecuación se cierra con esto. A mí me parece que es un tema digno de analizar. Te lo contamos aquí en sala de prensa. Me parece que es un tema digno de analizar. Hay que estar atentos a las señales. Eh, tenemos la ley de conscripción alemana. Tenemos la decisión de potenciar la industria armamentística alemana, economía. Tenemos la decisión de que por primera vez tienen un plan los alemanes de defensa y el surgimiento de este partido de derecha. Ojo ahí con esta ecuación que te hemos contado aquí en nuestro medio de comunicación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te saluda Hugo Varela Mora, periodista. Somos Sala de Prensa. No olvides colaborar con nuestro medio, haciéndote miembro del canal de YouTube y también en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Nos vemos hasta la próxima lectura. Que estén muy bien. Chao. Adiós.